Buenos días, yo voy a presentar el tema de categorías de los neurotóxicos para la materia de toxicología. Primero vamos a ver qué es la neurotoxicidad y bueno, nos dice que es un término que hace como una referencia a esas alteraciones que son funcionales estructurales y bioquímicas que producidas por el sistema nervioso y estas conllevan una manifestación de diferentes clases de efectos adversos como una consecuencia de una exposición a un producto químico. Se puede decir que esta definición se conduce variablemente a delimitar de la mayor exactitud posible el concepto del efecto adverso, y este podemos decir que es el que implica un cambio que produce una desregularización o alteración del sistema nervioso. La naturaleza de dicho cambio puede ser ya sea neuroquímica, morfológica o relacionada con la conducta y puede manifestarse transitorio permanentemente. Se puede decir que los xenobióticos o sus metabolitos responsables de este efecto adverso como un resultado de la interacción directa del sistema nervioso, pues se les denomina agentes neurotóxicos. Pero si una sustancia no actúa directamente sobre el sistema nervioso, pero sí puede provocar alteraciones en él mediante la interacción con otros órganos, ya sea el hígado o los riñones, no debe ser definida como un agente neurotóxico en sí. También depende de varios factores, así como las propiedades físico-químicas del agente químico, la dosis recibida y la vía de exposición, pero también tiene mucho que ver los efectos como la edad, el sexo, el estado de salud en general y los factores dietéticos. Todo esto tiene que ver para saber qué tanto daño le causó a la persona o cómo es que le dio, ya sea si moderado o fuerte. Son muchos factores los que tienen que ver para saber esta información. La sintomatología puede ser variable, ya sea, bueno, en exposición crónica o en exposición aguda. Si es en crónica, es complicado de detectar porque los síntomas pueden producirse diferente. Por ejemplo, el enexano en exposiciones agudas, a bajas dosis, es un depresor del sistema nervioso central, que es donde entra el dolor de cabeza y la anoxia. Pero si en dosis altas puede causar confusión y coma y a veces, pues, en las exposiciones crónicas produce polineuropatías. A continuación vamos a ver lo que son las frases H. Aquí podemos observar que hay diferentes. Es la H336, que es la inhalación de vapor, de vapores que pueden provocar somnolencia y vértigo, 330 y 331 tóxicos por inhalación, 311 tóxicos en contacto con la piel, 301 tóxico por ingestión, 310 muy tóxico en contacto con la piel y 300 muy tóxico por ingestión. Bueno, el CLP, que es las siglas de clasificación, etiquetado y envasado, tienen en sus principales objetivos determinar que una sustancia mezcla química tiene, bueno, cuando tiene propiedades que deban ser clasificadas como peligrosas, se tienen que envasar y se tienen que etiquetar tal cual como lo que son sustancias peligrosas, ya que pueden causar daños a las personas si no se tiene el uso adecuado y no se tiene la información adecuada sobre estas sustancias para poder tener manipulación sobre ellas. Algunos de los componentes que nosotros utilizamos en el laboratorio son el acetato de etilo, el acetona y el éter etílico. Estos tienen un H de 336, mientras que el alcohol metílico metanol tiene H 331, 301 y 311. El amonio dicromato tiene 330, 301 y el dicromato de potasio y el cloruro de bario tienen 301. Para saber lo que es un neurotóxico hay que reconocer qué es lo que ataca y bueno, como se comentó anteriormente, ataca el sistema nervioso, que sabemos que está dividido en dos, que es el sistema nervioso central, el SNC, y el sistema nervioso periférico, que es el SNP. El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal y esto está constituido por dos tipos de sustancias, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está compuesta por el cuerpo celular de las neuronas con sus prolongaciones, que son las dendritas, y la sustancia blanca está compuesta por otras prolongaciones, que estas parten de las neuronas denominadas axones y que forman las fibras nerviosas. El SNP está constituido por tres sistemas, que es el sistema simpático, el parasimpático y el autónomo. El simpático es el que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el tamaño de las pupilas. También hace que los vasos sanguíneos se estrechen y reduce los jugos digestivos. El parasimpático es totalmente lo contrario, ya que este desacelera el corazón, dilata los vasos sanguíneos, reduce el tamaño de la pupila, aumenta los jugos digestivos y relaja los músculos del aparato digestivo. Mientras que el sistema autónomo
Bueno, este es el que controla las acciones involuntarias, así como lo son los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Pero cuando algo malo ocurre en este sistema puede causar problemas serios, que entre ellos pues son como la presión arterial. Cabe recalcar que las fibras nerviosas que parten del encéfalo se denominan nervios craneales y las que tienen su origen en la médula espinal son los nervios raquídeos. Enseguida siguen los tipos de neuronas. Bueno, la función del sistema nervioso es controlar la transmisión neuronal y este está dividido en dos, que son las neuronas y las células gliales. Las primeras son las que son responsables de la transmisión del impulso nervioso y las segundas son las encargadas de proteger y nutrir a las neuronas. Hay cuatro tipos de neuronas que son las unipolares, las bipolares, las multipolares y las piramidales. Las unipolares son cuando poseen solo una proyección corta, que es un proceso periférico. Este se ramifica en una o dos ramas y son consideradas unipolares por esta acción. Estas suelen ser marcadamente sensoriales y se encuentran formando la parte del sistema nervioso periférico. Las bipolares tienen un cuerpo celular alargado y de cada uno de sus extremos tienen una neurita única. Estas se encuentran en los ganglios sensitivos coclear y vestibular. Las multipolares tienen algunas neuritas que nacen del cuerpo celular y estas tienen una excepción de la prolongación larga, el axón. El resto de las neuritas son dendritas. La mayoría de estas neuronas son en el encéfalo y en la médula espinal, mientras que las piramidales son un tipo de neuronas multipolares situadas en diversas partes del cerebro, así como en la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala. Las neuronas piramidales son las fuentes primarias de la excitación de la corteza prefrontal y el sistema piramidal de los mamíferos. Las neuronas establecen un simple contacto que se llama sinapsis entre sí o con otras células pertenecientes a otros tejidos distintos del nervioso, así como los receptoras que son las sensaciones o las efectoras que son musculares, glandulares. Estas uniones también se pueden formar únicamente entre axón dendrita o entre un axón cuerpo celular. Tenemos enseguida lo que es el mecanismo de acción de neurotóxica. Bueno, estos pueden generar alteraciones sensoriales, alteraciones motoras o alteraciones en la capacidad de aprendizaje. En estos, pues, puede resaltar que tienen una gran variedad de sales inorgánicas, compuestos organofosforados o que lo pueden conducir a parálisis de menor a mayor grado. Y pues tiene retención de la memoria. Está dividido en cuatro ramificaciones, que son las neuropatías, axonopatías, mielinopatías y toxicidad asociada a la neurotransmisión. Las neuropatías son las que hacen una referencia a las sustancias que actúan como que directamente sobre las neuronas y estas hacen que se provoque una degeneración e incluso se puede provocar la muerte. La generación neuronal, una vez que ha tenido lugar, es irreversible y ya es permanente. El efecto provocado por esta clase de agentes neurotóxicos se caracteriza por la aparición de encefalopatías y estas producen en algunos casos una disfunción global y en otros un efecto más concreto, ya sea por la especificidad del neurotóxico, por un grupo de neuronas determinadas, dando un lugar en este supuesto o a una pérdida de funcionalidad muy particular. En las axonopatías, el agente neurotóxico actúa directamente sobre el axón y este genera o provoca una de las desnaturalización de la mielina que envuelve al mismo. Bueno, se puede decir que la consecuencia principal de este hecho es la dificultad de la transmisión del impulso nervioso. Si la acción neurotóxica tiene lugar sobre los axones del sistema nervioso central, el proceso es irreversible. Por el contrario, si el efecto tóxico sobre los axones del sistema nervioso periférico puede ser reversible. En las axonopatías, los axones de mayor longitud son afectados en mayor grado que los de menor longitud debido a su mayor superficie de contacto. Mielinopatías, bueno, este agente neurotóxico interacciona directamente con la mielina o con las células mielinizantes o con las productoras de mielina. La mielina se desnaturaliza, que hace que se produzca la separación con el axón, que es el edema intramielínico, y la consiguiente pérdida selectiva de la misma. La gravedad de este efecto depende directamente de la extensión de desmielinización y de si el sistema nervioso periférico o el sistema nervioso central es el sistema afectado. Y por último, tenemos que existe un grupo importante de sustancias, ya sean drogas, productos farmacológicos o sintéticos, que estos interaccionan con receptores específicos del sistema nervioso y estos alteran la comunicación intracelular, la principal consecuencia de la interrupción parcial o total del impulso nervioso. A continuación tenemos la clasificación de los neurotóxicos. Tenemos aquí las sustancias que actúan sobre la mielina y tenemos el amiodorano, el bromuro de etilo y estos tienen una alteración neurológica en neuropatía periférica y estos generan degeneración axonal, desmielinización.
En las axonopatías tenemos acrilamida y este produce la alteración es neuropatía periférica y el mecanismo es la degeneración axonal. Otro ejemplo puede ser el disulfuro de carbonato, este produce psicosis, neuropatía periférica y tiende a tener degeneración axonal, inflamación de los neurofilamentos. Y el último tenemos las neuropatías, que uno de ellos es el aluminio, este genera demencia, encefalopatías, dificultad de aprendizaje y su mecanismo es la esponglosis en el córtex, agregación de los neurofilamentos. Es todo. Gracias.